Bendiciones, la Iglesia Cristiana Montetabor los saluda. Como pastor de la iglesia le pido al Señor que derrame abundancia de sabiduría, abundancia de paz, de gracia, de unción sobre las personas que nos ven, y los invito a multiplicarnos a través de las redes sociales, a suscribirse a través de los mensajes que salen en Facebook, en Instagram, que salen en YouTube, y realmente es una oportunidad tremenda para que la palabra de Dios sea multiplicada y sea esparcida. Hoy, domingo 18 de octubre, estamos haciendo lo que Dios nos colocó a hacer, que es predicar la palabra de Dios, sin emocionalismos, sin grupos de alabanza, y eso está bien, los grupos de alabanza, pero nos estamos basando en la palabra y en lo que el Señor quiere decir en este año 2020. Vayamos al Evangelio de Lucas. Vamos a leer del capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Y vamos a hacer énfasis en dos versículos finales. Dice la palabra en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Después de estas cosas salió, está hablando de Jesucristo, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Para ir entendiendo un poquito el general lo que está hablando, los publicanos eran los judíos que cobraban los impuestos, se veían como traidores, eran repudiados por el pueblo judío, y a ese publicano Jesús le dijo: sígueme. Versículo 28, y dejándolo todo, ese dejándolo todo me gusta, porque no hay un verdadero encuentro con Jesús que no tenga unas consecuencias en nuestras vidas radicales. El versículo 28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, versículo 29, hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví, Mateo, hizo un banquete. El invitado especial era Jesús, y él invitó a su conjunto de amigos, publicanos, todos repudiados por los judíos, pecadores le decían los judíos, y los invitó a ese banquete. Versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Tremendo, los religiosos siempre estarán señalando, cuestionando y enjuiciando a las personas que de alguna forma aún no conocen a Dios, en lugar de disponer todo para que lo lleguen a conocer. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra murmuraban denota que no lo hacían con buena intención. Dice: y los escribas y los fariseos, eran los religiosos de esa época, y hoy hay muchos también, murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Interesante el versículo 31. Respondiendo Jesús, los fariseos, los escribas, murmuraban contra los discípulos, pero Jesús sale a responder y les dice en el versículo 31: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es interesante porque el Señor Jesús responde de una forma extraña. Parece que estuviera en un hospital. Él dice: los que están sanos, habla de sanos, habla de médicos y habla de enfermos. Dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Habla de sanos, de médicos y de enfermos. Y esas personas reunidas ahí, comiendo ese espectacular banquete, no parecían estar enfermos. Quizás estaban riéndose, quizás estaban hablando acerca de todo el dinero que habían recogido durante ese día con los impuestos, lo que habían, las cosas que habían cobrado de más y todo eso, porque esos eran ellos, los publicanos. Y estaban ahí reunidos todos. Y viene Jesús y les dice a los fariseos, les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y esas personas no parecían enfermas. Hoy en día, quizás tú sales por la calle y ves mucha gente que aparentemente no está enfermo. Hoy nos distinguimos por el tapaboca, porque hay muchas cosas que se han perdido ya en los esquemas de bioseguridad.
Pero hay muchas personas que aparentemente no están enfermas. Pero nuestro Señor Jesús no hablaba de una enfermedad física. Él decía estas cosas para que lograran entenderlo claramente. Y aún el mundo no lo ha entendido. Él no hablaba de enfermedades físicas. Él hablaba de enfermedades espirituales. ¿Y por qué yo lo sé? ¿Por qué tengo la seguridad que es eso? Porque el versículo 32 dice, no he venido, hablando nuestro Señor Jesucristo, a llamar a justos. Interesante ese versículo. Miren lo importante. Inicia diciendo, no he venido. Se habla de su primera venida. Él está diciendo, yo no he venido a llamar a justos. Me gusta la traducción de la Nueva Traducción Viviente cuando dice, yo no he venido a llamar a aquellos que se creen justos. Es interesante. Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no puedo predicar sin excluyendo lo que es el pecado y lo que es el arrepentimiento. Porque mi Señor Jesús, quien murió por mí y por ti en la cruz del Calvario, en este versículo dice, yo vine, fue para llamar a pecadores al arrepentimiento. Él dice, yo no he venido para llamar a aquellos que se creen justos. Y es interesante, hay mucha gente que se cree justa y piensa y cree que no necesita de Dios. Pero Jesucristo dijo claramente, yo no he venido a llamar a esos que se creen justos, sino a aquellos que se saben pecadores y quieren llegar al arrepentimiento. Tremendo. ¿Habría algún justo en ese lugar? Pues yo creo que no. ¿Habría algún pecador? Había muchos pecadores. ¿Y por qué yo aseguro que no había ningún justo? Porque Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, vamos a leerlo, el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 11, este libro fue el que impactó a Martín Lutero e inició con base en él la reforma protestante. Dice el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Romanos. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el versículo 21 al 24, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquel que hablaba en ese momento y decía, yo no vine aquí a buscar a aquellos que se creen santos. Los sanos o que se creen sanos no necesitan médicos. Yo vine a buscar a los pecadores para que procedan al arrepentimiento. Aquellos que se consideran pecadores. El versículo 22 de Romanos 3 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos nos enseña que la justificación fue en la cruz del Calvario a través de Jesús. La redención fue en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Lucas capítulo 5 es bien interesante cuando el Señor dice, yo no he venido a llamar a aquellos que se creen justos. Hay algo bien importante y tú debes saberlo, y yo debo recordarlo. Aquellos que se creen justos sin la fe en Jesús están perdidos. Aquellos que se creen santos sin la fe en Jesucristo están perdidos, porque la palabra dice que el camino es Jesús. Y hay algo interesante, Jesús al llamarlo les ofrecía la salvación, llegando al arrepentimiento para el perdón de pecados, igual que en el día de hoy. Él a ti que me estás viendo a través de las redes sociales, el Señor hoy, antes de su segunda venida, aún te está ofreciendo que llegues a Él, que lo recibas como su Señor y Salvador, para que te arrepientas y su sangre preciosa te limpie de todo pecado. Hay una verdad bien grande. El Señor nos justificó en la cruz del Calvario y nos redimió en la cruz del Calvario y llevó toda maldición en la cruz del Calvario. Para tú tener opción a esas promesas y a ese privilegio de ser llamado hijo de Dios, tienes que creer en Jesús.
Y quizás alguien diga, pero ¿por qué repite tanto eso? Este programa es un programa con un corte evangelístico, sabiendo que la segunda venida de Cristo está cerca. Pero el propósito de la primera venida de Cristo no fue otro. No fue darte plata, ni carro, ni beca, ni casa. El Señor puede hacerlo porque es el dueño del oro y de la plata. Pero el propósito, como dice en Lucas 5:32, yo no he venido a llamar a aquellos que se creen justos. Yo he venido, o sea, el propósito de Jesucristo fue venir a llamar a pecadores para que procedan al arrepentimiento, reciban al Señor como su Salvador y se hagan hijos de Dios y tengan su vida eterna asegurada allá en ese lugar, en esa nueva ciudad donde no habrá llanto ni habrá dolor. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Yo te digo algo, los templos, estos que se están abriendo parcialmente, deben estar llenos de pecadores que quieren llegar al arrepentimiento. Yo fui un pecador que llegué al arrepentimiento y recibí al Señor como mi Señor y Salvador, a mi Señor Jesucristo. Y sigo luchando contra el pecado, no soy perfecto. Pero Él nos santifica, Él nos justifica, Él nos redime. Su sangre preciosa y poderosa nos limpia de todo pecado. Así que si tú crees que las iglesias o los templos mejor están llenos de santos, de personas perfectas, no, estás equivocado. Los templos están llenos de personas que se sienten pecadoras, sienten que deben cambiar el camino por donde van caminando, sienten que deben darle un giro a su vida. Y han probado muchas opciones que el mundo les da y ninguna ha funcionado. Y se atrevieron a buscar la única y la mejor opción, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que murió en la cruz por nosotros. Aquel que envió su Espíritu Santo a nosotros, a los que le recibimos. El mundo parece no saber el propósito de Jesús al venir por primera vez. El mundo, a pesar que lo ha escuchado muchas veces, parece no saber ese propósito de Dios al venir. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hoy yo quiero que tú, que me estés escuchando, alguien que te haya multiplicado, que te haya enviado este mensaje, todavía hay tiempo. Y recuerden el mensaje del domingo anterior, no siempre va a haber tiempo de encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún, si tú me estás viendo este domingo, aún tienes tiempo de corregir lo que haya que corregir, de dejar lo que es desagradable ante Dios y de buscar el camino de la santidad. Él nos ayuda a dejar lo que para mucha gente es imposible dejar. Lo reemplazamos por Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. El mundo parece no saber el propósito de Jesús al venir por primera vez. La iglesia de Cristo, aunque no lo creas, parece olvidar ese propósito y parece sustituirlo con otro propósito. Ese propósito de Jesucristo que dijo: yo no he venido a llamar a aquellos que se creen justos, aquellos que se consideran justos, sino aquellos que se consideran pecadores y quieren llegar al arrepentimiento. La iglesia moderna parece haber olvidado ese propósito. Parece haberlo hecho y lo han sustituido con otros. Parece que hubiera venido Jesucristo es a darnos prosperidad económica, a darnos dinero, a darnos mansiones. Y eso está bien si el Señor lo da, pero ese no es el propósito de la venida de Jesús. Ese no es el propósito de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero repetírtelo, y te lo he dicho muchas veces en este mensaje. El propósito es llamarte a ti y a mí al arrepentimiento y ofrecernos la vida eterna y darnos su sangre preciosa y poderosa para que nos limpie de todo pecado. Hoy lo recordamos. Hoy recordamos ese primer propósito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hoy que su segunda venida está cerca, ese propósito no ha dejado de estar vigente. Hasta el último segundo que podamos hacerlo, el Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor está dispuesto a llevarte a través de su Espíritu Santo al arrepentimiento. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence y redarguye al mundo y a la iglesia de pecado. Hasta el último segundo Él estará deseoso, porque Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento.
Jehová de los ejércitos, el Dios Padre, Jesucristo, Hijo de Dios, el Espíritu Santo estarán deseosos de que todos lo reciban a nuestro Señor Jesús como su Salvador, que entiendan que Él es el camino, la verdad y la vida, hasta el último segundo. Y hoy, cerca de su segunda venida, este propósito está aún más vigente y es quizás más importante cada hora que pasa, porque la segunda venida de Cristo está cerca. Si la religión te ha enseñado que los que somos cristianos, los que hemos recibido a nuestro Señor como nuestro Salvador, somos justos y somos perfectos y no nos equivocamos y vivimos contentos y no tenemos problemas y todo es color de rosa, no es así, no es así. La Biblia dice, ustedes no pertenecen a este mundo, pero están en este mundo. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. La diferencia está en que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y eso nos ayuda, nos motiva y nos fortalece a seguir adelante. Por eso nuestro interés como predicadores de que tú conozcas la verdad del Evangelio y que tú sepas, como le dijo Jesús a los religiosos, los que están sanos o los que se creen estar sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos, hablando desde el punto de vista espiritual. Y le termina diciendo en el versículo 32, para terminar este mensaje, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahí donde tú estás, aún puedes recibir al Señor. No te voy a pedir que repitas la oración de fe, sino te voy a invitar que en este lugar donde tú estás, ahora que termines de ver este sencillo mensaje, hables con el Señor. Le digas que tú quieres ser perdonado, que tú quieres limpiarte de toda la basura que el mundo te ha echado encima, que tú quieres librarte del pecado, que tú quieres considerarte hijo de Dios, que tú quieres tener en tu corazón el Espíritu Santo de Dios y que tú necesitas que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo te invito a que hables con el Señor. Él te ha llamado a través de este mensaje y Él se glorificará en tu vida si tú se lo permites. Te invito nuevamente como pastor de la Iglesia Cristiana Montetabor, síguenos. Nuestro teléfono de contacto es el 301-613-0080. Multiplícanos, síguenos por las redes sociales, suscríbete a los mensajes, al canal, y que todo sea para la gloria de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga.